Otro punto que falta por tratar es que, bueno, que las cefaleas pueden ser efectos secundarios a algunos tratamientos que no tengan nada que ver con el tratamiento del dolor de cabeza. Y un consumo excesivo también puede provocar una mayor frecuencia y además duración de esas cefaleas. En este caso, durante la pandemia, las farmacias sí que vieron como el número de pacientes que solicitaban o demandaban analgésicos para los dolores de cabeza se incrementó hasta en un 70%. Y esto unido a que realmente el dolor de cabeza estaba asociado como un síntoma de esta patología y además como una consecuencia del mismo. O sea que realmente se han visto en un escenario que en principio para todos era nada habitual, pero que la farmacia, al estar tan cercana al ciudadano, abierta permanentemente y con escasos recursos, necesitaba también aportar pues estas otras medidas que están asociadas a las nuevas tecnologías para poder ayudar a este tipo de pacientes. En este sentido, seguro que Tamara nos va a poder comentar qué situaciones o qué actividades hace el farmacéutico en la farmacia con este tipo de pacientes en particular y qué puede hacer además al identificar, si puede identificar o no a aquellos que no están diagnosticados todavía o que incluso es capaz de detectar a aquellos que hacen un uso inadecuado de la medicación que tienen además prescrita o en algunos casos sin prescribir y que se toman por autodiagnóstico. Realmente sería muy interesante conocer qué hace la farmacia para mejorar el conocimiento de estos medicamentos que antes proponía Isabel, así como la adherencia a los mismos para conseguir el resultado esperado en su mejora de la calidad de vida, como tanto Tony como Isabel han comentado. Pues ahora, como cuando quieras, Tamara, puedes comentar. Vale, pues muchas gracias, Raquel, y voy a intentar completar un poco la información en este abordaje multidisciplinar de la cefalea. Por nuestra parte, igual que ocurre en medicina de atención primaria, también la cefalea es un motivo de consulta frecuente en las farmacias comunitarias, ya sea por que el paciente demanda información sobre los tratamientos prescritos para esta cefalea, como que en muchas ocasiones es muy conocido eso, ¿qué me da para este dolor de cabeza, como antes indicabas, ¿no? Además, tenemos que tener pues muy bien reconocidos los tipos de cefalea que existen, puesto que habrá ocasiones en las que desde la farmacia podremos intervenir, pero en otras ocasiones tendremos que derivar al médico. Es fundamental también que identifiquemos problemas relacionados con la medicación, como vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, y que tengamos un papel muy activo, como tú comentabas, tanto en la adherencia terapéutica como en la educación sanitaria que tenemos que prestar a nuestros pacientes relacionados con esta cefalea. Inicio, como no podía ser de otra manera, hablando del servicio de dispensación de medicamentos, puesto que al final es el servicio que nos ocupa el día a día de nuestro trabajo. Dentro del servicio de dispensación, como todos sabéis, pues tenemos un papel activo que va a diferenciarse en cuanto a si la dispensación del medicamento es la primera vez o no que ese paciente lo va a tomar. Si es la primera vez, todos sabéis que el objetivo del tratamiento es que nosotros demos al paciente la información sobre el correcto proceso de uso del mismo. Es decir, tenemos que informarle para qué es, cómo lo tiene que tomar, cuándo lo tiene que tomar, cada cuánto tiempo lo tiene que tomar, y además debemos tener un papel ya muy activo en esa prevención de la falta de adherencia. Es cierto que en muchas ocasiones ese para qué lo va a tomar casi que nos lo va a tener que decir el paciente a nosotros, porque muchas prescripciones van a ser de analgésicos o antiinflamatorios no esteroideos que pueden ser para cualquier tipo de dolor, y será el paciente el que nos tenga que comentar que es específicamente para una cefalea o una migraña. Si no es la primera vez, tenemos que informar o tenemos que saber la percepción que tiene este paciente sobre la efectividad y la seguridad de la medicación, haciéndole preguntas pues, sobre si ha mejorado la cefalea desde que está en tratamiento, si ha notado algo diferente, y también tenemos que fijarnos en si hay una o no hay una falta de adherencia, pues preguntándole si no recoge un tratamiento, ¿por qué no va a recoger ese tratamiento? O si el propio paciente nos dice, anda, solo me ha salido una caja de este tratamiento. Sabéis que es algo muy frecuente que en muchas ocasiones ocurre.
Como decía Isabel, tenemos que informar muy bien a los pacientes, y es que en este caso hay que saber que el tratamiento para la cefalea no es un tratamiento curativo, sino que es un tratamiento preventivo de esas crisis para que los síntomas sean mucho más leves. Y hablando un poco del tratamiento, pues bueno, el tratamiento de las cefaleas se basa en 3 pilares fundamentales. El primero es identificar y evitar esos factores desencadenantes que antes comentábamos, tratar adecuadamente esas crisis de dolor e iniciar el tratamiento preventivo en los pacientes que sea necesario, porque no lo será en todos. El tratamiento sintomático de las crisis leves o moderadas se basa en analgésicos o antiinflamatorios no esteroideos, que serán los medicamentos de elección, siendo el ibuprofeno el tratamiento más prescrito. Cuando estas crisis pasan a ser moderadas o graves, entonces se introducen otro tipo de fármacos como son los ergóticos y los triptanes. Aquí ya entra en juego otro tipo de información que tenemos que dar al paciente, porque también existen fármacos que no van a ser de administración vía oral, como suele ser la mayoría, sino que en este caso tenemos una serie de triptanes, como es el sumatriptán en inyectable o el sumatriptán o el zolmitriptán, que también lo hay en inhalador nasal. Por tanto, en este caso tendremos que informar también al paciente de cómo es el manejo de ese medicamento. Por último, hablando un poquito del tratamiento preventivo, este tratamiento, como decía, pues no será prescrito para todos los pacientes, sino en aquellos que sea necesario. ¿Y cuándo suele ser necesario? Bueno, pues cuando se tienen 3 o más veces cefalea a lo largo de un mes, cuando se está en tratamiento y el tratamiento sintomático no llega a ser efectivo, no llega a paliar los síntomas de esa cefalea, por ejemplo, entonces entran en juego ese tipo de tratamientos. ¿Cuáles suelen ser? Bueno, pues suelen ser tratamientos antihipertensivos, calcio antagonistas, antidepresivos o antiepilépticos. Este tratamiento hay que informar muy bien al paciente porque tiene que tomarlo todos los días, no tiene que esperar a que le duela, y en muchas ocasiones pues será un motivo por el que hay una falta de adherencia al tratamiento. Además, también tendremos que informar muy bien, como nos decía antes Isabel, cuándo empezará a hacer efecto. No va a tener efecto hasta más o menos las 2 o 3 semanas de empezar a tomarlo. Por tanto, es otra información muy importante para que el paciente se vuelva adherente a ese tratamiento. Además, algo que comentabas tú y es qué otro tipo de fármacos pueden causar como reacción adversa cefalea. Y es una información que tenemos que estar muy alerta, sobre todo cuando entren a la farmacia los pacientes diciéndome: oye, ¿qué me puede dar para esta cefalea? Bueno, pues también vamos a ver si dentro de todos los medicamentos que pueda tener un paciente, porque recordemos que un paciente puede ser polimedicado por otro tipo de problemas de salud que presente, pues presenta alguno de estos fármacos, como puedan ser los inhibidores de la fosfodiesterasa o digoxina, amiodaronas, tetraciclinas, hormonas tiroideas e incluso los propios AINES, que tienen como efecto adverso el provocar una cefalea. Aquí sí que me quiero extender un poquito más y es en la adherencia terapéutica que tenemos que conseguir que mantengan nuestros pacientes. Ya desde una dispensación tenemos que estar muy alerta porque tenemos que trabajar en la prevención y en la identificación de una posible falta de adherencia al tratamiento del paciente. A veces simplemente desde la propia dispensación podremos identificar ciertas barreras que tenga el paciente y tendremos que establecer unas estrategias para conseguir que nuestro paciente se vuelva adherente. Pero también es verdad que la adherencia es un elemento que es multifactorial y que en algunas ocasiones no podremos abordar solo desde la dispensación, sino que tendremos que derivar a nuestro paciente a un servicio de adherencia terapéutica. ¿Qué podemos identificar o cuáles son las barreras mayoritarias que pueden tener nuestros pacientes en relación al tratamiento de la cefalea? Por un lado, pueden ser las denominadas barreras perceptuales, esas que tienen que ver un poco con la percepción, esos miedos, esas falsas creencias que puede tener un paciente en torno a su enfermedad o en torno a sus medicamentos, pues como puedan ser los miedos a las reacciones adversas de algunos fármacos, ese miedo a tomar antidepresivos o no entender por qué tienen que tomar antidepresivos para una cefalea, no saber que tienen que tomar la medicación incluso cuando se encuentran bien,
miedo a sentirse enfermos, ¿no? Porque la cefalea, pues en muchas ocasiones se piensa que es una enfermedad pues que no tiene por qué desencadenar mayor problema, y sin embargo Isabel ya nos ha puesto en situación de la disminución de la calidad de vida que tienen los pacientes. Y bueno, pues creer que esta cefalea pues realmente no es importante. Por otro lado, hay otro tipo de barreras, que son las que denominamos barreras prácticas, pues que tienen más que ver con olvidos o con errores de manejo de medicamentos, o donde influirá mucho la polimedicación. Y habrá pacientes que incluso tengan una falta de adherencia combinada porque presenten barreras de ambos tipos. ¿Cómo podemos intervenir? Bueno, pues en las barreras perceptuales, por ejemplo, en ese miedo a las reacciones adversas, pues lo que tenemos que intentar desde la farmacia es disminuir las preocupaciones que tiene el paciente en cuanto a esas reacciones adversas. Explicarles ya desde el inicio muchas veces que pueden haber reacciones adversas, pero que la frecuencia es muy baja, suele ser escasa, y que además pues tenemos ciertos consejos para manejarlas, y que incluso si aparecieran y no consiguiéramos que desaparecieran a lo largo de un tiempo, pues podremos derivar al paciente al médico de atención primaria para que le cambie el tratamiento. Reacciones adversas frecuentes pues pueden ser, como decía antes, en los propios AINE, una cefalea de rebote o la típica riesgo de gastrolesión que presentan en muchas ocasiones. De los antidepresivos, pues conocidas suelen ser esa serostomía, ¿no? O esa somnolencia que provocan en algunos casos, y de los triptanes pues pueden llegar a ser alteraciones del gusto o hemorragias nasales que aparecen al inicio de ciertos tratamientos. En cuanto al miedo en la toma de antidepresivos, hay que disminuir las preocupaciones porque son fármacos igualmente seguros, y tienen que entender que es un tipo de fármaco que se utiliza como manera preventiva de ciertas cefaleas crónicas. Y, como os decía, pues también el que muchas veces no siguen el tratamiento cuando pues no tienen síntomas. ¿Por qué? Pues porque no se ha entendido que la cefalea es una enfermedad crónica, que hay que tratarla de manera continua, y que no se entiende esa necesidad de tratamiento cuando no hay síntomas. Por tanto, es un objetivo fundamental, ¿no? El que se explique la importancia de la toma de medicamentos para alcanzar el objetivo clínico, que realmente es mantener a raya, por así decirlo, esa cefalea. En cuanto a las barreras prácticas, bueno, pues los olvidos es mayoritaria, ¿no? Suele ocurrir en pacientes, sobre todo un poco de edad más avanzada, y podríamos ligar la toma a actividades cotidianas, facilitar hojas de medicación cuando hay una polimedicación, o proponer alarmas, recordatorios para gestionar las pautas. Dificultad de uso va a haber en esos medicamentos que antes os comentaba, pues que tienen unas formas farmacéuticas un poco más diferentes, que no es esa vía oral. Por tanto, nunca vamos a dar por hecho que el paciente lo conoce, sino que deberemos explicar cómo se manejan esos tratamientos. Y cuando hay un número elevado de comprimidos o inhalaciones diarias que hacer, bueno, pues lo bueno es poder organizar con ellos las tomas, y que, como decía también Isabel antes, pues que coparticipen, ¿no? en este tratamiento, que se sientan una parte activa del mismo, porque así será cuando de verdad se vuelvan adherentes al tratamiento. Aparte de esto, quería comentar un poco el riesgo de consumo excesivo de analgésicos que hay. Es que casi un 4% de la población mundial realiza un consumo excesivo de analgésicos, y esto nos puede llevar a que se produzca un tipo nuevo de cefalea, que es la cefalea por uso excesivo de medicación analgésica. Por tanto, esta cefalea es una cefalea secundaria que aparece por empeoramiento de un tipo de cefalea previa que ya tuviera el paciente, o es una cefalea nueva que aparece en los pacientes. ¿Cuál puede ser o cuál es realmente la cefalea primaria que más cronifica por un uso excesivo de medicación sintomática? La migraña. Por tanto, ¿cuándo aparece? Cuando se tienen cefaleas más de 15 días al mes, y además esto se cronifica más o se tiene más riesgo cuando el paciente toma más de 15 días también al mes algún AINE o paracetamol, o más de 10 días al mes ergóticos, triptanes o algún tipo de opioides. Los pacientes que tienen mayor riesgo de presentar este tipo de cefalea serían las mujeres que están en torno a 50 a 60 años, que además presentan otro tipo de comorbilidades, como puede ser la depresión
o otro tipo de dolor crónico, que además presenten síndrome metabólico, que tengan baja actividad física y además que pues tengan el hábito tabáquico instaurado en su día a día. ¿Y cómo se va a tratar esta cefalea por uso excesivo de la medicación? Pues realmente el tratamiento es retirar el fármaco responsable que está causando esta cefalea. ¿Y qué puede ocurrir? Bueno, pues que puede haber ciertas consecuencias a corto plazo, que va a ser el empeoramiento temporal de esta cefalea que tenía el paciente, puede provocar náuseas, vómitos, ansiedad, incluso insomnio. Estos síntomas aparecerán en las 2 primeras semanas desde la retirada de ese fármaco y posteriormente irán desapareciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Sobre todo acompañar al paciente informándole de que este tipo de consecuencias a corto plazo van a aparecer, pero irán desapareciendo poco a poco. Tendremos que ayudarle en ese manejo del estrés, pues con técnicas de relajación, o incluso tendrán que ir a que puedan trabajar incluso en psicología con técnicas conductivo-conductuales. Además, si es necesario, el médico incluso en este tipo de retiradas de fármacos, si la cefalea se ve tan empeorada, podría incluir otro tipo de tratamiento, como sean ansiolíticos, antieméticos o corticoides, o incluso sustituir ese analgésico por otro, que en este caso suele ser el naproxeno. ¿Cómo podemos abordar este tipo de cefalea? Bueno, pues como os decía, informando y educando al paciente para que lo conozca qué es lo que puede ocurrir, trabajando sobre el tratamiento preventivo farmacológico y no farmacológico y sobre todo, fundamental, estar pendiente de esa automedicación que también nos comentaba el doctor. Es muy importante evitar el tratamiento excesivo de fármacos para evitar llegar a esta situación. Tratar la cefalea de rebote y ese síndrome de abstinencia que puede presentar y sobre todo podemos hacer un seguimiento de esta cefalea al paciente desde las farmacias. Ahora voy a hablar un poquito de qué podemos hacer desde el servicio de indicación farmacéutica, en este qué me da para el dolor de cabeza. En este caso es fundamental conocer los criterios de derivación que nosotros como farmacéuticos tenemos que tener para derivar al médico de atención primaria para que diagnostique de una cefalea o si podemos indicarle algún tipo de tratamiento farmacológico sin prescripción médica porque sea una cefalea leve, cuáles son esos fármacos, qué podemos indicarle como medidas higiénico-dietéticas o la derivación a otro tipo de servicios. En el caso de que vayamos a realizar una indicación farmacéutica, serán siempre pues, analgésicos o antiinflamatorios a dosis bajas desde la farmacia. En este punto es importante que aportemos cierta información al paciente, pues como pueda ser que debe iniciar el tratamiento lo más pronto posible que aparezcan los síntomas. Además, si indicamos alguna forma farmacéutica que sea efervescente, porque suelen ser un poco más rápidas, tenemos que tener muy en cuenta que el paciente no sea hipertenso, porque entonces le puede subir la tensión. Y además tenemos que informarle que los síntomas, estos síntomas de la cefalea, tienen que desaparecer antes de 10 días si es un adulto o 5 días si fuera un niño. De no ser así, tendría el paciente que acudir al médico porque esta cefalea podría estar enmascarando algún otro problema de salud aún peor. ¿Y cuándo derivamos entonces al médico? Cuando la cefalea tiene una intensidad y una frecuencia creciente, si es unilateral, si es resistente al tratamiento que ya tiene el paciente y sobre todo si empeora cada vez más. Si aparecen ciertas manifestaciones, que también nos ha comentado antes el doctor, pues con crisis epilépticas, focalidad neurológica, alteración progresiva, fiebre, rigidez de cuello, náuseas, vómitos, cefaleas precipitadas por un esfuerzo físico o por tos o por cambios de postura, cefaleas incluso que despierten al paciente por la noche y que aparezcan de comienzo súbito, sobre todo en pacientes mayores de 50 años. Como sabéis, desde el Consejo General tenemos estos criterios de derivación, que son unos criterios de derivación que están consensuados con SENFIC y que están disponibles para que vosotros podáis manejarlos desde las farmacias. Además de estos criterios generales, aparte de estos criterios específicos de la cefalea, siempre, como todos sabéis, tenemos unos criterios generales, que en este caso será que siempre derivaremos
a menores de 2 años al médico si presentan cefalea, o en mayores de 75, bueno, depende de la edad, pero sobre todo lo que es más importante es cuando son pacientes que son pluripatológicos. Otro punto a destacar es la educación sanitaria que debemos dar a los pacientes y que muchas de estas cosas ya nos las ha comentado Isabel como información específica que muchas veces los pacientes deben conocer. Bueno, pues deben de seguir una alimentación equilibrada, evitando cierto tipo de alimentos porque pueden desencadenar crisis. ¿Cuáles son estos alimentos? Pues aquellos que contengan cafeína, aquellos alimentos que estén procesados porque contengan alta cantidad de glutamato, chocolate, quesos curados, bueno, pues incluso tenemos que informarles también a estos pacientes que el ayuno o dietas muy restrictivas también van a empeorar su cefalea. Como ella también comentaba, tienen que realizar actividad física moderada siempre que ese dolor de cabeza se lo permita y podrían ser pues una actividad como andar, nadar, de entre 30 y 60 minutos al día y unos 4 o 5 días a la semana. Y también cuidar la postura corporal. Controlar el estrés también con técnicas de relajación que ella también nos ha comentado, restringir el consumo de alcohol porque también es un desencadenante de cefaleas, dormir bien, un descanso de calidad, utilizar gafas de protección solar si los síntomas de la cefalea se agravan con la luz, evitar lugares con mucho ruido, con olores muy fuertes, por supuesto, como ya he comentado, pues no abusar de analgésicos y no automedicarse. Incluso también habrá que derivar a otro tipo de profesional sanitario cuando consideremos que la cefalea puede estar provocada por otro tipo de patología, como pueda ser el bruxismo. En ciertas personas, pues deberemos derivar al odontólogo y también sería bueno que revisáramos la visión de sus pacientes por lo menos una vez al año, porque también puede estar desencadenado por problemas de visión. ¿Qué podemos hacer? Pues no solo informar al paciente de manera oral, sino que también tenemos en las farmacias cierto material que nos puede acompañar en toda esta información y que así es mucho más sencillo porque el paciente luego se va a casa y se puede leer toda esta información y lo tiene a mano cuando esté en casa y le surjan ciertas dudas que ya hemos comentado con él en la farmacia. Y para finalizar y no extenderme mucho más, sí que quería poner de manifiesto esta práctica colaborativa que tenemos que llevar a cabo desde las farmacias y colaborar sobre todo en esa mejora del diagnóstico por parte de los médicos de atención primaria y también un poco en colaborar en la evolución que puede tener un paciente con cefalea. ¿Cómo? Pues tenemos múltiples herramientas como pueden ser proporcionar al paciente no solo información escrita, sino un calendario, que pueda ser semanal, quincenal, del tipo que tengamos en las farmacias, para que apunten la cefalea que tienen los pacientes, pues cada cuánto tiempo la tienen, qué intensidad tiene, cómo se manifiesta, si aparecen otro tipo de síntomas, si tienen ciertas alteraciones relacionadas, ya sean visuales, del habla, etcétera, porque esto les va a ayudar, como nos ha comentado antes Antoni, pues a hacer una mejor diferenciación o diagnóstico de la cefalea, porque a veces pues este tipo de síntomas nos indica que es un tipo de cefalea o incluso que pueda llegar a ser una migraña. Y por otro lado, tenemos también una herramienta que es esta escala HIT que os muestro, que es una escala que nos ayuda a ver la frecuencia y severidad que presenta el paciente en torno a su cefalea. Es una herramienta muy sencilla porque son únicamente 6 preguntas en las que nos informa un poco de la frecuencia con la que aparece el dolor, si es invalidante, si no, cuánto de cansado está. Por tanto, en función de las respuestas que nos va dando el paciente, podemos ir evaluándolo cada cierto tiempo y disponer de esta información en la que hacer un comunicado al médico con ella y favorecer un poco la información que tiene el médico en cuanto a la evolución que tiene esta patología. Y por mi parte esto era, espero haber resuelto algunas de las dudas que tú me planteabas, Raquel, y muchas gracias.